Bueno, muy buenos días para todos. Como les decía, mi nombre es Brigitte Rodríguez. Agradecemos su asistencia el día de hoy a nuestra capacitación para el tema del decreto 4741 del año 2005. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar, quisiera consultarles un poco acerca de qué conocemos del decreto 4741. ¿Qué conocemos acerca de este decreto? ¿Lo hemos escuchado? No sé de pronto quién me pueda colaborar entre los participantes. Buenos días. Buenos días. Según lo que yo tengo entendido, ese es un decreto en el cual se reglamenta el correcto manejo y disposición de residuos peligrosos. Exactamente, muchas gracias por tu participación. Entonces, listo, de acuerdo a lo que nos acaban de mencionar, ¿qué responsabilidades podemos tener nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestras generaciones? ¿Qué responsabilidades podemos tener ante este decreto? ¿Ustedes qué creen? Buenos días. Bastante ya que trabajo con el sector salud, entonces Sí. nosotros en eso sí tenemos bastante responsabilidad. Ok, listo. Muchas gracias, Paola, por tu intervención. Listo, entonces, efectivamente, las responsabilidades que nos aplican frente a este decreto van directamente ligadas a los residuos que nosotros podemos estar generando con características de peligrosidad dentro de nuestras actividades. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestro decreto? Entonces, textualmente, gracias Nancy por tu comentario, efectivamente, disminuir los riesgos a la salud y al ambiente. Entonces, bueno, en este decreto se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en un marco de una gestión integral de diferentes actividades económicas. ¿Listo? Ahora, ¿qué conocemos nosotros como un residuo peligroso? Es un residuo que puede generar riesgo a la salud humana, al medio ambiente o a las instalaciones. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Entonces, sí, efectivamente, un residuo peligroso es un objeto, material o sustancia, ¿cierto? Que por sus características y su estado no puede ser utilizado ya en una actividad o en la actividad principal en la que se adquirió. Esa es nuestra definición como tal de residuo en general. Entonces, el objeto o sustancia que por sus características ya lo usamos, ya lo desechamos, ya no sirve para la misma función que lo hemos adquirido principalmente. Por lo mismo, pues, es rechazado. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo este tipo de residuos se nos vuelven peligrosos? Efectivamente, cuando tienen características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o tienen riesgo biológico, ¿cierto? Y que efectivamente tienen una consecuencia en nuestra salud humana o generan afectaciones en el medio ambiente, ¿listo? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La mezcla del residuo como tal, eh, o el producto que esté en contacto con una sustancia que tenga estas características, ya lo consideramos como un residuo peligroso y debe ser manejado de esta forma, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el objeto principal de nuestro decreto? Entonces, el objetivo, digamos que es que todo material o sustancia que por sus características y su estado ya no puede ser utilizado, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, el objetivo de nuestro decreto es prevenir la generación de este tipo de residuos, ¿cierto? De los que mencionamos anteriormente. Prevenir la generación de estos residuos
Y en el caso de que los generemos dentro de nuestras actividades, pues efectivamente tener un control o un manejo integral sobre ese tipo de sustancias o residuos que se nos puedan generar. Adicional a esto, a tener de pronto ese control sobre nuestra generación, debemos, digamos que, garantizar que cuando estemos en ese manejo integral de los residuos, estemos protegiendo la salud humana y del ambiente, y debemos, digamos que, dar la correcta disposición, hacer el manejo, la generación, el manejo y la disposición final de forma adecuada. ¿Listo? Como les decía, pues efectivamente el alcance de nuestro decreto pues ya es a nivel nacional. Toda industria o toda actividad que genere residuos o desechos peligrosos debe contar o cumplir con el objeto de nuestro decreto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos cumplir con los requerimientos del decreto? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podemos cumplir frente a los requerimientos o frente a esta gestión integral? Haciendo la clasificación de los residuos peligrosos, ¿Qué más? disponiendo los mismos en entidades que estén autorizadas y que estén certificadas para la disposición de los mismos, ¿no? Claro que sí. Entonces, Haciendo un inicialmente, buen plan de gestión ambiental. perfecto, Johnny, claro que sí, teniendo nuestro plan de gestión ambiental, estableciendo políticas al interior de nuestra compañía. Entonces, para, digamos que, establecer de forma un poco más clara cómo podemos cumplir frente a frente a nuestros requerimientos, tenemos el concepto de manejo integral. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por manejo integral? Entonces, el manejo integral son todas las actividades que nosotros podamos desarrollar de prevención, reducción, separación, asimismo como el desarrollo de actividades de manera responsable al momento de almacenar, transportar, aprovechar o disponer nuestros residuos peligrosos, con el fin de, volvemos a lo mismo, siempre va a ser, digamos que nuestro pilar principal, proteger la salud humana y el medio ambiente. ¿Listo? Contra los efectos negativos que pueda generar un mal manejo de este tipo de residuos, que sean temporalmente o permanentemente por efectivamente nuestras acciones inadecuadas. Entonces, digamos que este es nuestro pilar y lo que debemos tener en cuenta principalmente para poder cumplir con los requerimientos que nos establece nuestro decreto, tener claro el concepto de manejo integral y manejarlo de la misma forma. Para esto, dentro de nuestro decreto, contamos con un artículo, que es el artículo 10, dentro de nuestro capítulo 3. Entonces, no sé si alguno sabe de qué nos habla este artículo. ¿No? Listo. De las obligaciones y las responsabilidades. Exactamente, entonces como tenemos ahí de título, este artículo nos habla de las responsabilidades que tenemos nosotros como generadores de nuestros residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad? Garantizar la gestión y el manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que nosotros podemos generar. Entonces, efectivamente, garantizamos esa gestión ¿con qué? De acuerdo a nuestra definición anterior de manejo integral. ¿Listo? La segunda responsabilidad que tenemos como generadores es, como nos mencionaba Johnny, elaborar un plan de gestión integral de residuos o desechos que se generen en nuestras actividades. ¿Cuál es el objetivo de este plan de gestión integral de residuos? Prevenir la generación, reducir la generación en la fuente, así como minimizar la cantidad y peligrosidad de los residuos que estamos generando. Este plan no requiere ser presentado ante nuestra autoridad ambiental, ¿vale? Sin embargo, lo anterior deberá estar disponible cuando la autoridad ambiental o cualquier ente de control
nos haga el respectivo seguimiento, ¿listo? Como tercera responsabilidad tenemos identificar las características de peligrosidad de cada uno de nuestros residuos o desechos peligrosos que generemos en nuestras actividades. La autoridad ambiental nos podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de estos residuos con el fin de identificar puntualmente efectivamente si es un residuo no peligroso y qué características tiene como residuo peligroso, ¿listo? Entonces la autoridad ambiental está en todo el derecho de pedirnos este tipo de caracterizaciones si ellos lo requieren o si no tenemos de pronto muy definida la fuente de generación del mismo, ¿listo? Para estas identificaciones, pues podemos contar con nuestras hojas de seguridad de los productos químicos con los cuales fue contaminado nuestro residuo, ¿vale? Nuestra cuarta responsabilidad es garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de nuestros residuos peligrosos se realice de acuerdo a la normatividad vigente, ¿cierto? Entonces, este tipo de empacado, embalado, etiquetado, pues lo podemos identificar bajo nuestra tarjeta de emergencia. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Inicialmente tenemos la hoja de seguridad tiene 16 ítems, en los cuales nos habla de todas las características de nuestro residuo, con qué nos puede reaccionar, qué debemos hacer en caso de alguna emergencia, ¿sí? Pero nuestra tarjeta de emergencia es la identificación puntual y principal para el respectivo manejo, ¿listo? Entonces, esta tarjeta de emergencia nos va a servir como un resumen de nuestra hoja de seguridad para saber puntualmente qué debemos hacer ante una emergencia, qué elementos de protección personal debemos usar en la manipulación de este residuo puntual, ¿listo? Y garantizando pues las actividades o la gestión de empacado o embalaje de nuestros residuos, pues qué debemos tener en cuenta puntualmente. Si tenemos un residuo líquido, pues lo más lógico es de pronto no hacer un embalaje de este residuo en bolsas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en riesgos al momento de la manipulación de un posible derrame de este tipo de residuos. Entonces debemos de pronto poner un poquito de lógica al momento de hacer el almacenamiento de nuestros residuos para poder hacer, digamos que, la respectiva gestión. Ahora, es importante que tengamos en cuenta nuestro artículo 7 con respecto a las responsabilidades que tenemos como generadores y hasta dónde llega, cuál es el alcance de nuestra responsabilidad como generador, ¿cierto? Y en esto digamos que hago un paréntesis a nuestro artículo 10. Entonces, efectivamente, nuestra responsabilidad como generadores se extiende hasta cierto punto. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen su proveedor para manejo de residuos peligrosos, debemos garantizar, uno, pues que nuestro proveedor cumpla con todas las condiciones, que cuente con licencia ambiental, hacer inspecciones constantes. Por lo general, este tipo de proveedores pues son proveedores críticos dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que de suma importancia garantizar que el proveedor que tengamos de residuos peligrosos pues sea un proveedor autorizado. Adicional a esto, cuando nosotros le entregamos nuestros residuos a la empresa que nos va a hacer la recolección y el transporte, nuestra responsabilidad se extiende a ellos. Sin embargo, empezamos a mantener una responsabilidad compartida. ¿Alguno sabe de pronto a qué me refiero con ese tema de responsabilidad compartida? Las dos llevan la misma responsabilidad. Exactamente, entonces el hecho de que nosotros llevemos nuestros residuos o entreguemos nuestros residuos no significa que ya los entregué y salvo mi responsabilidad y ya no tengo nada que ver con el proceso. Lo que pasa de puertas para afuera ya no es mi gestión o no es mi responsabilidad. Entonces resulta que no. Cuando nosotros entregamos los residuos a nuestro proveedor autorizado, seguimos teniendo responsabilidad frente a las generaciones de nuestros residuos. Entonces, listo, ¿qué pasa? Le entregamos nuestros residuos a la empresa que nos va a hacer la recolección y el transporte. Esta a su vez nos lleva a la empresa donde hacemos la disposición final o el tratamiento. ¿Listo?
Cuando hacemos el tratamiento, entonces, listo, nosotros recibimos nuestro certificado de disposición final. Pero hasta que nosotros no recibimos nuestro certificado de disposición final o de tratamiento de nuestros residuos, seguimos teniendo la responsabilidad. Hasta que el residuo tenga la disposición final, ahí acaba nuestra responsabilidad como generadores. ¿Por qué? Porque ya tenemos el respectivo soporte de que nuestro residuo recibió el tratamiento adecuado y ya se hizo ya se realizó la actividad para garantizar su disposición final. Ahí realmente acaba nuestra responsabilidad, pero si llega a pasar algo en la actividad de transporte, en el proceso del cargue, todo eso sigue siendo responsabilidad compartida, ¿vale? Yo tengo una pregunta, y las auditorías Claro. que se hacen a partir de por ejemplo, en mi caso, en las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los generadores externos. No te entiendo bien tu pregunta. ¿A qué te refieres con el tema de las auditorías? ¿Tú le haces las auditorías a tus generadores Sí, externos? la 1164 en la parte de instituciones prestadoras de servicio dice que nosotros como prestadores de servicios de salud tenemos que hacer auditoría a todas las empresas externas que hacen la recolección y disposición de nuestros residuos. Claro que sí. No sé Entonces, si en este caso aplique. claro que sí, por eso te digo, en la mayoría de los casos las empresas que nos hacen a nosotros el servicio de disposición son proveedores críticos y siempre los debemos auditar de forma constante. Tú incluso dentro de tus procesos puedes hacer o puedes exigir un proceso de destrucción presencial. Ahorita por temas de COVID, digamos que es una gestión que se ha complicado un poco, pero tú puedes solicitar respectivos soportes de tu disposición, registros fílmicos, fotográficos de la disposición que recibió un residuo puntual tuyo. Aparte, pues obviamente puedes hacer el tema de auditorías documentales y demás para estar evaluando constantemente tu proveedor y que realmente cumpla con lo que establece la normatividad vigente, porque si no cumple, pues efectivamente tú tienes que empezar a evaluar un cambio de proveedor debido efectivamente a los incumplimientos, ¿vale? Porque precisamente por el tema de la responsabilidad compartida, tú no sabes de pronto qué pueda pasar en el momento de la manipulación o si se está haciendo la disposición de forma adecuada y eso puede tener, digamos que, consecuencias a nivel legal para los generadores. ¿Listo? Gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, posterior al envasado y al etiquetado, pues debemos dar cumplimiento a todo lo que nos establece el decreto 1609 del 2002 en cuanto al tema de transporte de mercancías o sustancias peligrosas. Entonces, y de igual forma, nosotros como generadores, uno, debemos evaluar que el vehículo que nos presta el servicio de recolección cumpla con todo lo establecido, señalizaciones, tenga kit de derrames, extintor contra incendios, esté señalizado y demás. Y adicional a esto, nosotros como generadores tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestro proveedor las hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de nuestros residuos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para la actividad de transporte, efectivamente, nuestro proveedor necesita estas hojas de seguridad. ¿Listo? Posterior a eso, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande anual, que es nuestro registro único ambiental. Entonces, de forma anual, nosotros nos tenemos que registrar ante la autoridad ambiental competente y mantener actualizada la información del registro de forma anual, como les decía yo, de acuerdo que a lo establecido en el artículo 27 del decreto 4741. Entonces, una de nuestras responsabilidades es, de acuerdo a nuestras generaciones del año inmediatamente anterior, a más tardar el 31 de marzo, subir esta información de los residuos que generamos, subir los certificados que nos entregó nuestro proveedor, hacer todo el registro de nuestras materias primas, ¿cierto? Para ellos tener, digamos que, el respectivo control sobre las generaciones que nosotros tenemos. Posterior a esto, nosotros debemos garantizar la capacitación de nuestro personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos al interior de nuestras instalaciones. ¿Listo? Con el fin de divulgar el riesgo a los que ellos están expuestos si no hacemos, digamos que, la gestión adecuada. ¿Vale? Posterior a esto,
tenemos que contar con un plan de contingencias actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se pueda presentar a raíz de la manipulación de nuestras sustancias peligrosas, ¿cierto? Y contar con el personal preparado para su implementación, ¿listo? En caso de tratarse de un derrame de residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, saber qué hacer en caso de, y tenerlo documentado y divulgado. Posterior a esto, una vez nosotros hacemos la disposición de nuestros residuos, nos tienen que entregar nuestro certificado de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final. ¿Listo? Entonces, estos certificados nos los emite la empresa que cuenta con licencia ambiental para el tratamiento de estos residuos y nosotros debemos garantizar almacenarlo por un tiempo de 5 años. ¿Listo? Ya posterior a 5 años de pronto de haber hecho esta disposición, ya no es obligatorio contar con esta documentación, pero como mínimo son 5 años. ¿Listo? No sé si tenemos alguna duda hasta ahí. Listo, por lo que veo no. Entonces, por último, debemos contar con toda la gestión de almacenamiento interno de forma adecuada. ¿Listo? Garantizar las condiciones de almacenamiento al interior de nuestra organización y de igual forma tener un proveedor autorizado, como les decía, con licencias ambientales para actividades externas de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final. Esas son, digamos que en resumen, las responsabilidades que tenemos nosotros como generadores. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien me quiera recordar nuestra segunda imagen, ¿a qué responsabilidad hace referencia? Vamos a ver. La elaboración del PEGIR. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una preguntita acá en el chat, vamos a responderla de una vez. Entonces nos dice Lina, ¿qué tipo de residuo y tratamiento se le debe dar a los pitillos con los que se realizan las pruebas de alcoholemia? ¿Qué diría yo? Digamos que de acuerdo a lo que conozco. Digamos que al estar en contacto con un fluido corporal, pues en mi opinión, este tipo de residuos deberían recibir un tratamiento ya sea de disposición final en celda de seguridad o de incineración, ¿vale? Sin embargo, digamos que debemos revisar un poco más a fondo si estos pitillos realmente los podemos catalogar como un residuo peligroso, ¿listo? Ahora, entonces, efectivamente tenemos dentro de nuestras gestiones el manejo integral de nuestros residuos. Entonces, digamos que aquí les presentamos un pequeño ciclo de cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir con respecto a la generación de nuestros residuos o qué pasos debemos seguir nosotros como generadores. Entonces, inicialmente, dentro de nuestro ciclo estamos nosotros como generadores de nuestros residuos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hacer la respectiva clasificación y almacenamiento de nuestros residuos, tener en cuenta las matrices de compatibilidad entre nuestros residuos y de acuerdo a estas matrices de compatibilidad hacer las actividades de almacenamiento. Entonces no voy a profundizar mucho en el tema, pero no sé si ustedes saben de pronto qué es la matriz de compatibilidad, cómo se maneja o cómo la debemos de pronto identificar o gestionar dentro de nuestra organización o nuestro centro de acopio. La matriz de compatibilidad da acceso a los tipos de sustancias químicas, eso ya está establecido y es donde nos dice cómo reaccionan los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Los corrosivos, cuáles no deben almacenarse juntos y cuáles pueden llegar a estar juntos sin generar reacciones químicas violentas, ¿no? Básicamente por eso nos debemos regir, pues ya que es un residuo proviene de esa sustancia química, se debe manejar igual o con precaución. Perfecto, Elsie, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, efectivamente, la matriz de compatibilidad se maneja para el tema de sustancias químicas, pero cuando nuestros residuos
están en contacto con este tipo de sustancias, pues de esta misma forma los debemos almacenar. Entonces, ¿qué nos dice la matriz de compatibilidad? De acuerdo a las características de las sustancias, nos dice si las podemos almacenar sin ningún inconveniente, si debemos tener ciertas precauciones para el almacenamiento de las sustancias en un mismo espacio o si definitivamente no las podemos almacenar juntas. ¿Listo? Entonces, a eso hacemos referencia con nuestra clasificación y almacenamiento seguro. Posterior a esto, pues, ¿qué debemos hacer nosotros como generadores? Asesorarnos de forma adecuada con nuestro gestor autorizado acerca del tratamiento que debe recibir nuestro residuo de acuerdo a las características que yo le asigné por sus corrientes de generación. ¿Listo? Una vez tenemos nuestro proveedor asignado, autorizado, revisamos que cumplía con toda la gestión, pues le hacemos la solicitud de nuestro servicio, ¿cierto? Y de ahí ya nos prestan las actividades de transporte. Entonces, como les decía, ahí todavía, dentro de toda esta cadena, como generadores, nosotros todavía tenemos responsabilidad, ¿cierto? Entonces, debemos nosotros evaluar mediante una lista de chequeo que el vehículo cumpla con todas las especificaciones técnicas que nos establece el decreto 1609 para el respectivo transporte. ¿Listo? El personal que haga esta gestión de transporte debe tener los cursos de manipulación y transporte de mercancías peligrosas. Ustedes le pueden exigir eso a su proveedor establecido, que les envíe los respectivos soportes de que el personal que les presta el servicio está capacitado para este tipo de gestiones. ¿Listo? Posterior a esto tenemos un tratamiento o una disposición final. Y una vez, digamos, que se cierra nuestro ciclo, vamos a tener nuestro certificado de disposición final. ¿Listo? Entonces, como les decía, debemos tener este certificado almacenado como mínimo durante 5 años. Bueno, Lili nos hace una consulta aquí. ¿Qué requerimientos se deben tener en cuenta al momento de contratar una empresa de disposición de residuos ambientales? Entonces, ¿qué debes tener en cuenta tú al momento de contratar un proveedor de este tipo de gestiones? Que cuente con las licencias ambientales, ¿cierto? Como les decía, que todo el personal que se encarga del transporte de las recolecciones tenga cursos de manipulación y transporte de mercancías peligrosas, que los vehículos cumplan con lo que nos establece en el decreto 1609, pero lo principal, claramente, es que cuente con una licencia ambiental, ¿sí? Si tenemos la licencia ambiental para los respectivos tratamientos, claramente, pues, puedes hacer la respectiva gestión. Franklin, con respecto a la pregunta de la capacitación, más adelante los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y en YouTube vamos a tener esta capacitación. Si todo sale bien, vamos a tener el video de la capacitación en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir con la gestión de nuestros residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar algunos datos generados a raíz del registro único ambiental que les mencionaba dentro de las responsabilidades que tenemos como generadores, pues digamos que se empiezan a hacer unos análisis y estadísticas con respecto a las generaciones que podemos tener. Entonces, el último informe que se presentó, que nos presentaron, fue el de 2015-2018, con respecto a las toneladas de residuos con aprovechamiento y disposición final, pues, ¿qué podemos observar dentro de nuestra imagen? Entonces, que efectivamente, aquí tenemos, digamos, que todo el resumen del año 2015, 16, 17 y 18. ¿Listo? ¿Qué tenemos, digamos, o que vemos a grandes rasgos? Que inicialmente la cantidad de residuos que recibían un aprovechamiento era bastante alto y en vez de aumentar la cantidad de residuos que aprovechamos, pues presentó una disminución. ¿Listo? A diferencia de los tratamientos y las disposiciones finales, ha aumentado el nivel de actividades o con respecto a las toneladas de generación y tratamiento de este tipo de residuos. Muy seguramente porque a medida que han pasado los años, pues hemos creado un poco más esa responsabilidad de hacer el respectivo registro. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos aquí para tener en cuenta? Nuestra disposición final de residuos. Entonces,
¿qué tratamientos tenemos para la gestión de nuestros residuos? Entonces, de acuerdo a la clasificación que nosotros le demos de los anexos de nuestro decreto 4741, se puede determinar la forma adecuada del tratamiento que le vamos a dar a nuestro residuo. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes tienen conocimiento de los anexos. ¿Alguien me puede decir qué tratan estos anexos? ¿Qué nos dicen? ¿No? Ninguno. Bueno, entonces les cuento. Los anexos de nuestro decreto 4741, ¿qué nos dicen? De acuerdo a las características de nuestros residuos, nosotros podemos hacer una clasificación por corrientes. ¿Listo? Entonces, los anexos, ¿qué es lo que tienen? Nuestras corrientes de nuestros residuos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si dentro de nuestras actividades hacemos impresión, o tenemos una impresión, una actividad de litografía, impresión a gran escala, para que me entiendan. Y nos salen residuos contaminados con tintas. Estos residuos contaminados con tintas reciben una clasificación que es la Y12. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a las actividades en las cuales se generan nuestros residuos, de esa misma forma se generan nuestras clasificaciones. Entonces, si tenemos de pronto un aceite usado, el aceite usado lo clasificamos como un Y9, si mal no estoy, ¿cierto? A eso hace referencia nuestro anexo. Entonces, una vez nosotros tengamos identificados los residuos que generamos dentro de nuestras actividades, debemos remitirnos inmediatamente a los anexos para identificar, de acuerdo a las características de nuestros residuos o de dónde se generaron, establecerles una respectiva corriente. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a esta clasificación, también se puede determinar qué tipo de tratamiento le podemos asignar a nuestros residuos. No todos los residuos pueden ir a un relleno o a una celda de seguridad. No todos los residuos pueden recibir un tratamiento de incineración. No todos los residuos pueden recibir un tratamiento físico-químico. Esto se establece también de acuerdo a sus corrientes, ¿vale? Entonces, aquí que les presento, esto es un modelo de celda de seguridad. Entonces, inicialmente, ¿cuál es la diferencia puntual entre una celda de seguridad y un relleno convencional de residuos orgánicos de, digamos que los residuos que generamos nosotros en nuestras actividades domésticas? Una celda de seguridad no maneja residuos líquidos, ¿vale? Entonces, una celda de seguridad está cubierta por una geomembrana, se van haciendo, digamos que se maneja también una matriz de compatibilidad al interior de la celda con el fin de hacer la disposición adecuada y que no haya de pronto riesgos por contaminación cruzada al interior de la celda. Y una vez, digamos que cubrimos cierta capa, se cubre con concreto y se inicia una nueva capa. ¿Listo? No ingresan residuos líquidos a nuestra celda de seguridad, no se generan lixiviados y por ende, digamos que esa es nuestra principal diferencia, ¿vale? Aquí les presento de pronto los porcentajes de generación que se dieron en el año 2018 por departamento con respecto a los residuos peligrosos declarados. Entonces, si nos damos cuenta, Cundinamarca fue el departamento en el cual se gestionaron más toneladas de residuos, 118.219 toneladas de residuos peligrosos en una celda de seguridad. ¿Listo? Si nos damos cuenta, Bogotá está un poco más abajo con 13.982 toneladas. Si lo comparamos de pronto a una gestión actual, muy seguramente la mayoría de residuos gestionados van a seguir siendo en Cundinamarca, porque digamos que en esta área contamos con la mayor, digamos que capacidad para tratamiento de residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, el total de toneladas gestionadas durante el año 2018 entre todos los departamentos a nivel nacional fueron 478.412 toneladas. Listo. Los siguientes tratamientos que podemos encontrar es el tratamiento biológico. Entonces, ¿qué hace un tratamiento biológico? El tratamiento biológico maneja actividades de aireación, ¿cierto? Consiste efectivamente en la descomposición de los contaminantes por acción de microorganismos, ¿listo? Entonces,
Podemos tenerlos activados, lagunas de aireación, lagunas de estabilización, biodigestores, anaeróbicos, ¿sí? Entonces, digamos que a eso nos referimos con un tratamiento biológico. Cuando hablamos de un tratamiento físico-químico, ¿a qué hacemos referencia? Involucra tanto los procesos físicos como químicos mediante los cuales se modifican pues, las propiedades físicas o químicas de un residuo. Entonces ahí podemos entrar a ver ya una planta de tratamiento mucho más elaborada, en la que hacemos separación, filtración, mezcla, ósmosis, estabilización, reducciones, hacemos las solidificaciones, hacemos decantaciones, ¿sí? Neutralizamos las características de nuestro residuo líquido para poder cumplir con unas características de vertimientos, ¿cierto? Posterior a eso, pues ya estamos con el tratamiento de incineración. Entonces, efectivamente, un horno de incineración lo que hace es tener nuestro residuo principal y que salga del proceso, pues, unas cenizas, ¿listo? ¿Cuál es la idea de un horno de incineración? Que no se generen emisiones peligrosas. Al incinerar residuos peligrosos, las emisiones deben ser muy controladas con respecto a partículas cancerígenas que se pueden generar en las emisiones. ¿Listo? Entonces, digamos que el horno de incinerador con el que nosotros de pronto hagamos nuestro proceso de este tipo de procesos, pues debe contar con toda la tecnología para que al final del proceso evitemos las menores emisiones posibles. ¿Listo? Ahora, dentro de nuestros procesos, cuando nosotros hacemos nuestro registro ante el IDEAM, una vez culminamos todo nuestro registro, el IDEAM a nosotros nos clasifica como pequeños, medianos o grandes generadores. ¿Cómo nos hacen esta clasificación? Si nosotros estamos entre 10 y 100 kilogramos de residuos peligrosos dispuestos o tratados por mes, estamos dentro de la categoría de generadores pequeños. ¿Listo? Si generamos entre 100 y 1000 kilogramos mensuales en un año, ya nos clasificamos como un mediano generador. Y si superamos 1000 kilogramos mensuales, pues ya nos estamos clasificando como grandes generadores. ¿Listo? Ahora, digamos que en la presente gráfica, ¿qué podemos identificar? Aquí tenemos, digamos que del año 2018, los generadores y los residuos que se recibieron. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte o el porcentaje de generadores en este año, la mayoría fueron grandes. El 96% entregó más de 1000 kilogramos en el año 2018. Sin embargo, entre ese 96%, pues fueron los que menos, digamos que a pesar de que la generación de residuos fue la mayor o fueron los que más generaron, solo el 14% del total de las empresas corresponde a esta categoría de grande generador. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, pues los pequeños generadores, tenemos un 37% de empresas que son pequeños generadores y su generación de residuos peligrosos es mucho menor. ¿Listo? Y por lo general los comportamientos siempre se dan de esta forma. Puede que los grandes generadores sean menos empresas, pero los porcentajes de residuos que entregan pues son mucho mayores. Listo, entonces aquí tenemos un resumen de las generaciones que se dieron desde el 2012 hasta el 2018, donde efectivamente vemos un aumento en la generación de nuestros residuos. Cuando, digamos, que se empezó a hacer el control de este tipo de gestiones, pues si comparamos en una gráfica tenemos las generaciones de residuos y en la otra gráfica tenemos los establecimientos que reportaron. Entonces, si se dan cuenta, las estadísticas obviamente varían mucho porque veníamos de una actividad que no se estaba regulando muy puntualmente, que muy seguramente no todos teníamos conocimiento de este registro de generadores de residuos. Entonces, la cantidad de empresas que han iniciado a hacer esta gestión
de registro ha aumentado considerablemente. Eso quiere decir pues que estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como generadores. ¿Listo? Y de igual forma, pues los porcentajes de acuerdo a la primera gráfica que les presenté, pues los porcentajes de departamentos que más generan residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, entre los cuales tenemos a Santander, Antioquia, Meta, y si vemos Bogotá y Cundinamarca, pues están entre un 6 y un 5% con respecto a las generaciones. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el tema de las corrientes. Ay, Sofía, acabo de leer tu comentario. El tratamiento biológico más que todo se da por el tema de las aereaciones, de las aireaciones. Entonces, ¿en qué consiste? En la descomposición de material orgánico por medio de actividades de aireación, de estabilizaciones, es más que todo por procesos de aireación, ¿vale? Entonces, bueno, como les venía diciendo, las corrientes más generadas en este año efectivamente se dan la Y9, la Y8, Y31, la Y1, que es las actividades de los hospitalarios, y digamos que son las actividades en las cuales más se generan residuos peligrosos, es la de hospitales, ¿listo? Entonces, como les mencionaba, esto hace parte de las corrientes de nuestro decreto 4741, ¿listo? Para que de pronto entremos a analizar un poco más a fondo de los residuos que nosotros generamos, pues a qué corrientes pueden aplicar, como les ponía el ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, la Y9 son mezclas y emulsiones de desechos de aceite con agua, ¿listo? O mezclas de emulsiones, ¿listo? Ok, aquí les vamos a presentar un pequeño videíto con respecto a el registro RUA. ¿Me pueden por favor confirmar si estamos escuchando el audio del video o no lo estamos escuchando? No, no se escucha. No. Ah, listo. Vale, entonces les voy a ir como indicando yo. Entonces, inicialmente lo que tenemos es pues el usuario y la contraseña que nos determina la autoridad ambiental. Posterior a esto, pues debemos dar como la declaración de veracidad de la información que vamos a registrar. Una vez hacemos eso, pues seleccionamos nuestro periodo de balance y le damos crear. De ahí ya nos abren nuestro menú de opciones. El capítulo 1 está dividido en 3 secciones. La primera es como la información de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues registrar toda nuestra información. Aquí nos piden, digamos que los datos de la empresa, dónde nos encontramos ubicados y demás, teléfonos, el registro en nuestra Cámara de Comercio, ¿sí? Si de pronto algún dato de estos cambia o se modifica, lo que tenemos que hacer es solicitar puntualmente a la autoridad ambiental o al IDEAM que nos habilite para editar esta información, ¿listo? Bendito.
En la sección 2 que encontramos los datos de nuestro establecimiento. Entonces aquí que debemos identificar pues el departamento, las corrientes, las coordenadas, disculpen. Entonces ahí nos dejan ver el mapa y lo que nosotros tenemos que hacer es identificar dentro del municipio que nosotros identificamos. Lo que debemos hacer es identificar dónde se encuentra nuestra empresa. Una vez nosotros le damos clic en el punto donde se encuentra nuestra empresa, automáticamente nos identifica las coordenadas y simplemente lo que tenemos que hacer es darle a aceptar y ya le damos cargar y automáticamente ya nos quedan nuestras coordenadas asignadas. En la sección 3 ya que tenemos pues nuestros datos puntuales como personas responsables del área ambiental o la persona responsable del diligenciamiento del registro, ¿vale? Entonces nos piden nuestro correo, nuestro cargo, el teléfono y demás. Ya en el capítulo 2, entonces, ¿qué encontramos? En la sección 1 encontramos las materias primas consumidas. ¿Listo? Entonces, digamos que todo esto lo debemos validar con seguramente nuestra área de compras o las personas encargadas de hacer las adquisiciones de nuestras materias primas para hacer el respectivo registro. Si nosotros le damos clic en la lupa, ahí nos va a aparecer como un listado o una ventana emergente donde podemos encontrar todas las materias primas posibles que podemos utilizar dentro de nuestros procesos, ¿listo? Seleccionamos el número que aparece ahí al lado, que es, digamos que el código que ellos establecen a nivel interno, y automáticamente ya queda seleccionada nuestra materia prima. Posterior a eso ponemos la cantidad de la materia prima que hemos consumido y le damos siguiente, ¿listo? En la sección 2 ya que hacemos los principales bienes y servicios que nosotros, digamos que consumimos, ¿listo? Entonces, todos los bienes que hemos consumido y todos los servicios que hemos podido consumir durante este periodo de balance. Y aquí seleccionamos la cantidad también en kilogramos. ¿Listo? En nuestro capítulo 3, ¿qué podemos encontrar? Entonces, en el capítulo 3 ya debemos seleccionar o, digamos que agregar puntualmente los residuos que nosotros generamos durante nuestro periodo de balance. Entonces, en la sección 1, ¿qué debemos hacer? Ponemos clic en la lupa y ahí tenemos una ventana emergente donde debemos diligenciar, digamos que nuestro código o nuestra corriente que le asignamos a nuestros residuos. Le damos el estado de la materia, diligenciamos nuestras cantidades, seleccionamos el proveedor con el cual hicimos el tratamiento, la disposición final, y una vez seleccionamos ya todos los campos, o agregamos todos nuestros residuos, le damos calcular. ¿Listo? Ahí nos aparecen todas las opciones de tratamiento, todas las opciones de digamos que de disposición final como tal. Y en la sección 2, ya que debemos hacer, entonces nuestra generación total de lo que entregamos a nuestro proveedor mes a mes. ¿Listo? Entonces vamos a poner mes a mes nuestras actividades, nuestros residuos generados en kilogramos, adjuntamos nuestros certificados de disposición final en esta sección, podemos ampliar como información adicional de qué actividades se nos generaron nuestros residuos y demás. Una vez digamos que actualicemos esta información, aquí es cuando nos clasifican como un pequeño, mediano o grande generador. ¿Listo? Y ya, digamos que una vez terminamos de registrar esta información, cerramos el registro, ¿cierto? Finalizamos la actividad y nos llega un certificado automáticamente a nuestro correo de que hemos hecho el registro de forma adecuada, ¿vale? Bueno, no sé si tenemos preguntas adicionales. La estadística la saqué de estos informes directamente los presenta el IDEAM
Y estas estadísticas se sacaron directamente del informe que ellos generan de las generaciones, de los registros que nosotros vamos haciendo de forma anual, ¿vale? Sí, sí es obligatorio subir nuestros certificados al RUA. Bueno, aquí, Hola, hola, buenos días. buenos Tengo días, una ¿cómo estás? pregunta. Sí, Bien, claro que muchas sí, gracias. Olga. Mira, lo que pasa es que yo, bueno, en el RUA nosotros hacemos, pues, la información de lo que acabas de decir tú ahí en la presentación. Pero entonces yo Sí, tengo una inquietud. Nosotros dentro de las compras que hacemos, nosotros somos un laboratorio ambiental. Entonces ujú, dentro de nuestras compras, pues tenemos amoníaco y butanol. Estas sí, son sustancias controladas, ¿sí? sí, señora. Inicialmente, pues acá estaban como descartando eso de la misma forma, ¿sí? Como que al entregárselo al dispositor final se le rotulaba como amoníaco y butanol. Pero entonces, ¿cuál es como nuestro tema con este dispositor? Es que nosotros les decimos, nosotros no lo estamos sacando 100% puro, ¿sí? Sin embargo, pues en el RUA se estaba dejando como amoníaco, ¿sí? O sea, se reportaba amoníaco y se reportaba butanol. Ujú, Yo ahorita estoy tratando de que mi tercero me ayude como para que me reciba todo lo que yo tengo acá, porque ellos al ser sustancia controlada solamente me reciben 5 kilogramos, ¿sí? Entonces estamos mirando como de cambiar ese nombre, que no sea solo amoníaco, sino que sea como reactivos de laboratorio y amoníaco, o sea, algo que se vea que no es 100% puro. Mi pregunta es, si yo en el RUA ya venía marcando solamente amoníaco, butanol, ¿tengo que hacer algo ante la autoridad ambiental para el siguiente año cuando yo vaya a reportar? No sé si me bueno. hago entender. Sí, te entiendo perfectamente. Ahí se dan dos aspectos. El primero es que así tú declares tu residuo como un contaminado. Entonces tú puedes decir, no sé, por ejemplo, residuo líquido contaminado con amoníaco. ¿Mm? No importa que tenga la disolución. En sí, digamos que tiene la sustancia controlada y se debe, digamos que declarar ante estupefacientes como tal. ¿Vale? Así tú cambies así no sea puro, se debe manejar como una sustancia controlada, ¿listo? Eso es lo que digamos que nos exigen como generadores y de igual forma como, digamos que gestores de residuos ya tu proveedor directamente. Ahora, si tú vas a hacer algún cambio dentro de tu registro RUA o vas a hacer alguna modificación de corriente o el nombre de tu residuo, digamos que no tienes que hacer ningún tipo de solicitud puntual. Simplemente si la autoridad ambiental se comunica contigo y te dice, no, mira, Viviana, lo que pasa es que vemos un cambio en tus reportes, ¿sí? Ellos te pueden de pronto exigir ya a nivel interno por qué hiciste esos cambios, por qué cambió la corriente de tu residuo, por qué cambió el nombre, cambió algo dentro de tu proceso que te hizo efectivamente modificar el nombre del residuo o sus características, ¿sí? Pero puntualmente que debas presentar algo ante la autoridad ambiental, no, claramente tenerlo en tu PEGIR, actualizar tu PEGIR y demás, y digamos que Ah, ok. tener toda la documentación interna. Ok, Estefanía. Vale, muchas gracias. O sea, eso quiere decir que de todos modos la sustancia seguiría siendo controlada, sin Sí, importar que yo le señora. cambie el nombre. Sí, Ok. señora. Ahora, ¿qué te aconsejo yo? De pronto hay que mirar, de acuerdo al certificado de carencia de tu proveedor, qué cantidad tiene autorizada para manejar, ¿vale? Porque igual 5 kilogramos sí es una cantidad muy pequeña de forma Muy mensual. pequeño. Sí, Sí, total. sí, Ok. claro que sí. Eres muy amable, muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno, a ver, iba a leer una de las preguntitas del chat. Me estaba preguntando, ¿el transporte, aparte del curso del conductor, debe tener algún permiso? No. Las empresas que hacen las actividades de transporte de residuos peligrosos para derivarlas a las empresas que cuentan con la licencia ambiental, que es lo normal que te presten el servicio de esa forma, no deben tener ningún permiso puntual o especial, a no ser que hagan almacenamiento. Para las actividades de almacenamiento de residuos peligrosos externos a los generadores, debes tener una licencia puntual. Pero si
tu proveedor simplemente te hace la recolección, el transporte y deriva automáticamente a la empresa que tiene la licencia ambiental, no debe tener ningún permiso puntual, simplemente sí cumplir con todo lo que nos establecen para las actividades de transporte, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre los listados del anexo 47 y 41? Por lo general, los anexos, o digamos que las corrientes que se generan o que están en la actividad Y, ¿sí? O en la clasificación Y, se dan directamente de las actividades propias. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener gasas, curas, puedes tener medicamentos vencidos, ¿sí? Pero es que tú no eres un laboratorio o no eres un hospital directamente. Esta corriente creo que es la Y1, ¿sí? Aplica directamente para los hospitales, para los laboratorios, directamente porque se genera de tu actividad principal, pero tú puedes tener dentro de tu empresa un botiquín y se utilizó un botiquín o utilizaste por algún incidente a nivel interno, se utilizó algo del botiquín y quedó contaminado con fluidos de la persona. Una persona se cortó y tú utilizaste gasa, isodine o tuviste tus medidas de primeros auxilios y se te generó ese residuo con esas características similares, pues tú lo clasificas bajo la corriente A porque no es de tu actividad principal que se está generando el residuo, ¿sí? Tú no eres un hospital, tú no eres un laboratorio y por ende no lo vas a clasificar bajo la Y. Más o menos esa es la diferencia entre las dos corrientes, se deriva mucho de tu actividad económica. Bueno, no sé si tengan preguntas adicionales. Yo tengo dos preguntas. Claro que sí, cuéntame. Bueno, la primera es si me ayudas a recordar cuál es el tratamiento biológico. Como te comentaba, el tratamiento biológico se da por las actividades de aireación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una laguna de aireación, entonces tienes, no sé, unos residuos líquidos con características orgánicas y por medio de actividades de aireación o de tener la laguna, digamos que ahí expuesta, se empiezan a descomponer ese componente orgánico de tu agua o de tu residuo líquido, ¿vale? Listo, gracias. Y la segunda es, no sé si me puedes ayudar aclarándome cuáles son los solventes, la Y41 si no estoy mal. Ok, los solventes son, a ver, ¿qué ejemplos te puedo dar yo de solventes? Digamos que los solventes más que todo se utilizan en actividades de impresión, ¿sí? Que se utilizan, digamos que tintas y solventes efectivamente, ¿listo? Entonces, digamos que ya es, digamos que los solventes tienen las características puntuales. Hay solventes orgánicos, hay solventes halogenados, digamos que hay diferentes fuentes de generación, pero pues ejemplos así puede ser la acetona, el butano, cloroformo, gasolinas, ¿sí? Y algunos de estos solventes pueden ser sustancias controladas, el thinner. Y no, listo, ya me quedó claro ahí, muchas gracias. Vale. Una pregunta, ¿cómo puedo saber en dónde encuentro la clasificación, por ejemplo, de esos solventes? Lo que te digo, tú entras al decreto 4741, revisas los anexos y puntualmente dentro de los anexos te dan las diferentes corrientes. Entonces, para solventes orgánicos, solventes halogenados, solventes no halogenados, te dan diferentes corrientes. ¿Listo? Pero ya es que tú entres a revisar todas las corrientes que hay dentro del decreto para que tú digas, listo, esta se ajusta a mis actividades o a mi generación o al solvente que yo estoy manejando. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Para la persona que nos estaban preguntando cómo nos encontraron en YouTube, entonces en YouTube estamos como Ambiente y Soluciones, en Facebook estamos como Ambiente y Soluciones SAS, en Instagram estamos como Ambiente y Soluciones. Y aquí les dejo mi teléfono celular por si tienen alguna inquietud, por si quieren contactarnos
directamente para una actividad puntual, pues estamos muy atentos a las dudas que de pronto se puedan presentar también a raíz de la capacitación, preguntas que puedan surgir de forma adicional cuando ustedes ya las estén revisando su proceso interno, pues con todo gusto estamos atentos a atender sus solicitudes, ¿vale? Como les digo, vamos a subir el video de la capacitación a YouTube, entonces estamos muy atentos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Por parte de Ambiente y Soluciones les agradecemos a todos su participación. Gracias a ti por la invitación. Listo. Les voy a compartir en el chat el link para que se registren por favor su asistencia. ¿Listo? De igual forma en el grupo de WhatsApp también se los vamos a compartir para que por favor me diligencien pues su registro de asistencia. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ya les voy a compartir el link aquí por el chat del Meet y por el WhatsApp también se les voy a compartir. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. ¿Se acuerda que ella no estaba porque